Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestri y continuamos con la historia del Egipto antiguo donde le dejamos en la primera parte del Imperio Medio, de la etapa intermedia, del Reino Medio, como queráis llamarlo. Ahora vamos a ver esta segunda parte y la reiniciaremos donde la dejamos, con Neferusobek, la última faraona de la 12ª dinastía. Con su caída vuelve pues una cierta fragmentación y una época de caos. La 12ª dinastía era una dinastía en sentido estricto, un linaje, una sucesión en toda una familia. El poder se pasa más o menos de padres a hijos. Pero a partir de la 13ª dinastía, lo que viene después, que va desde el 1800 y pico hasta el 1650 a.C., pues no se parece tanto a un linaje familiar, sino más es una sucesión de pequeños reinados, algunos de solos meses. No se puede decir que sea una familia que se sucede en el trono. Y antes de continuar con esta segunda etapa del Imperio Medio, vamos a ver sus particularidades. Y una muy importante, que va a marcar el tono, es la gran injerencia de los extranjeros. Ya vimos en el capítulo anterior cómo poco a poco las tribus asiáticas, entiéndase por tribus asiáticas las gentes venidas de Canaán, es decir, de la costa levantina, de lo que hoy sería pues Israel y sobre todo el Líbano, de Siria y de Arabia y del Sinaí y todas estas zonas, bueno, pues todo esto se van asentando en el delta y poco a poco van ganando peso. Bueno, pues ahora, aparte de estar asentados, de ser unos vecinos que se han colado en la cocina, van a ser algo más. Van a ocupar el poder poco a poco. Y hablaremos pues de cómo estos extranjeros llegan al poder en Egipto sin desalojar del todo a las clases altas egipcias, a los funcionarios, y cómo esto es percibido por los egipcios como una humillación en cierto modo, y al final todo este periodo acaba con una especie de guerra de liberación en el que vuelven los faraones 100% egipcios. Hablaremos, entre otras cosas, de los Hyksos, faraones extranjeros, básicamente semitas. Y ya os digo todo esto como acostumbramos en esta parte más lineal de la historia, pues muy rápido y con muy pocos nombres y muy pocas fechas, simplemente los mínimos imprescindibles para orientarnos. Y ya os anuncio el plan de esta serie sobre Egipto. Inmediatamente después de este, pues habrán 2 capítulos en el que trataremos sobre literatura egipcia y ahí veremos el cuento de Sinué y también las lamentaciones de Ippur, que describen muy bien la época intermedia. Y luego también dedicaremos posteriormente un capítulo a los Hyksos, con lo cual veremos más a fondo algunas cosas que hoy veremos muy sucintamente. Y ya sin más preámbulos, empezamos con nuestra historia del Imperio Intermedio, segunda parte. Hemos hablado de la 13ª dinastía sucesora de la 12ª. Vale, esto es de cajón. Y que lo que la distingue pues es que pues no hay una clara sucesión dentro de una familia, sino que son pequeños reinados que se van sucediendo uno a otro, con faraones de procedencia heterogénea. Y aún así parecen distinguirse más o menos 2 linajes de gobernantes que residieron respectivamente en Uaset, en Tebas, y en Ititawi. Los monarcas se suceden con celeridad, pero hay algo que varía bastante menos. Y esos son los altos funcionarios que se estabilizan en el cargo, y posiblemente lo que ocurre es que esos soberanos no eran más que una sucesión de usurpadores que aprovechaban los huecos de poder, y eso sí, aprovechaban el entramado administrativo egipcio y a esos altos funcionarios. Y entre esos posibles usurpadores, vamos a decir un nombre para que no se diga, está Yendier, hacia el 1750 a.C. reinó. Y este es posiblemente el primer semita que se sentó en el trono de Egipto, un extranjero asentado en el sagrado trono de los faraones. Después de esto vino la 14ª, iba a decir 14ª. Qué manía, ¿eh? Nunca digáis 14ª porque eso es un partitivo, no es un ordinal. Bueno, a lo que vamos. Esta 14ª dinastía o 14 dinastía surge de una rebelión en la zona del delta y bueno, pues fue
la que dominó durante el periodo que va más o menos entre el 1700 y el 1600. Os recuerdo, siempre antes de Cristo. Si alguna vez veis que las fechas se solapan, no os extrañen, porque es una época de gran división y a veces podía haber más de una dinastía reinando en según qué zonas. Había una cierta tendencia a la disgregación territorial. Vamos a ver, por ejemplo, en esta 14ª dinastía pues se dan dos reinos contemporáneos, que son contemporáneos en buena parte con la 13ª dinastía, asentados en Xois, en el noroeste del delta. Esta dinastía es de posible origen cananeo. Y luego otro reino en el nordeste del delta. Ya veis que la zona del delta era la más densamente poblada por extranjeros. Y ahí tenemos a Negesi, que Negesi significa algo así como el negro o el nubio. Bueno, posiblemente los nubios se aliaron en algún momento con esas tribus extranjeras, vamos. Comprenderéis que a los egipcios de pura cepa esto les calentaba el ánimo. Bueno, pues este Negesi pues reinó en Avaris, que era pues Hut-Uamet, el nombre egipcio de esta que también recibía esta ciudad, que significa algo así como el castillo de la ladera. Era una ciudad con gran cantidad de extranjeros asiáticos y un puerto fluvial muy importante que comerciaba principalmente con Biblos, aquella ciudad de la costa cananea, de lo que más tarde se llamaría, o quizás ya entonces empezaba a llamar Fenicia, y que acabará siendo dominada por los reyes Ixos, de la 15ª y de la 16ª dinastía. La 15ª dinastía, pues más o menos, pues tiene preponderancia entre el 1650 y el 1530. Según Manetón, que es un historiador egipcio del siglo III a.C., ya totalmente helenizado, él escribe en griego de hecho, pues consta de 6 monarcas. Y estos 6 monarcas, pues están, de vez en cuando cito las fuentes donde se sacan, pues están en el canon real de Turín, que es una de estas listas reales que hay, de donde sacan los nombres los historiadores. Y aquí se da la gran afluencia de extranjeros que se denominan Ixos, que la traducción viene a ser algo así casi literalmente como gobernantes extranjeros, o sea, se refieren sobre todo a los que cooptan los altos cargos, es decir, el trono y la corte. Y parece ser que casi todos vienen de Canaán, que ya os digo que es la costa levantina del Mediterráneo. Estos reyes Ixos no implantan sus dioses extranjeros, sino que se adaptan perfectamente al panteón egipcio y procuran ser los más egipcios entre los egipcios, pero no cuela eso. Adoptan el protocolo, los títulos reales, pero los funcionarios se mantienen, porque son al fin y al cabo los que mantienen el engranaje, simplemente figuran a la cabeza y seguramente como cabecillas militares porque eran expertos guerreros, traen innovaciones militares como el carro de guerra y tal. Hábiles guerreros que, no sé, usando una terminología que no es apropiada, bárbaros, que aportan el elemento militar, pero que no saben llevar la administración y que sucumben culturalmente, es decir, se rinden ante la superioridad cultural egipcia que lleva miles de años ahí asentada. La cuestión es que poco a poco el poder de esta 16ª dinastía de reyes extranjeros empieza a tambalear, a pese a su alianza con los nubios, los otros extranjeros que amenazan desde tiempo inmemorial a Egipto y a veces son dominados por ellos. Bueno, pues pese a la alianza con los nubios, que en algún momento llegan a cambiar de bando, pues se alzan los reyes tebanos de la dinastía 17ª, ya estos egipcios pata negra, que acaban expulsando a los Ixos. Pero eso será el tema del próximo capítulo de Historia Lineal. Ahora ya os digo, lo que viene, el próximo capítulo, pues hablaremos de la literatura egipcia, os lo recuerdo, y hablaremos de las lamentaciones de Ippur, donde se lamentan los nobles y se ve el ambiente de decadencia que hay al inicio de la etapa intermedia, de la primera etapa intermedia, y luego hablaremos de la historia del cuento de Sinué, que describe de forma literaria las intrigas palaciegas de una época ya un poquito posterior, pero también dentro de la etapa intermedia, y luego ya después dedicaremos otro capítulo a los Ixos, a estos misteriosos personajes que aquí hemos presentado muy rápidamente,
pero que muchos identifican con pasajes bíblicos. ¿Os recordáis que al fin y al cabo los hebreos son pueblos venidos pues de esa zona que llamamos Canaán? Bueno, pero no vamos a desvelar más el misterio. Bueno, sí os desvelo que sigue esto en el misterio. No os penséis que está todo tan claro y que identificar a los hicsos con el pueblo hebreo pues no es automático, ni muchísimo menos es todo más complicado. Pero bueno, eso para capítulos próximos. Y hasta aquí esta presentación de la segunda etapa intermedia. Hasta pronto, si os ha gustado poned un me gusta.